Político de la Juventud Comunista en Castilla y León, y en segundo lugar Pedro María de Palacio, secretario general del Partido Comunista de Castilla y León. Entonces doy la palabra a Alejandro Martínez. Hola. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Otro Villalar más, otro 23 de abril. Nos encontramos en la campa de Villalar. Vemos que tenemos diferentes caras en el gobierno central, pero las mismas políticas, que siguen día tras día explotando a la clase trabajadora, a la juventud de Castilla y León. Esto es el capitalismo, un sistema que se basa en el beneficio de una minoría, mientras perjudican cada vez más los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de la juventud. Hoy se torna más inevitable que nunca la necesidad de lo nuevo. Hoy el marxismo es más joven que nunca, más válido y más útil para las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. El capitalismo en el Estado español está inmerso en una crisis profunda de la que no sabe cómo salir. Y para salir está atacando cada vez con una ofensiva antiobrera los derechos y las condiciones de vida, de estudio y de trabajo. Ayer era el PSOE, hoy es el PP, tanto en la Junta como en el gobierno central. Quieren acabar con todo, decían en la huelga general, y es verdad. Quieren liquidar las conquistas históricas del movimiento obrero, de las clases populares y de las luchas que se han forjado a lo largo de largo tiempo y sacrificio por parte de la juventud. Están dando pasos hacia la privatización de la enseñanza y de la educación y de la sanidad. Pero ojo, este gobierno del PP que lanza esta ofensiva contra nuestros derechos, se dice que es un gobierno neofranquista, que es un gobierno facha. Es verdad que tiene matices, pero su esencia de verdad es la de la oligarquía contra la clase trabajadora. No nos confundamos, no confundamos los matices. La cara hay que rascar y ahí detrás están los intereses del capital. Los estudiantes y las estudiantes ya no aguantamos más. Están masificando nuestras aulas. Cada día las universidades y las tasas universitarias son más caras. Quieren que el hijo del obrero, la hija del obrero no tenga derecho a llegar a la universidad. No se lo podemos consentir, compañeros y compañeras. Tenemos que parar todas estas contrarreformas en el ámbito de la educación. Debemos también de hacer especial mención a la juventud del medio rural, que ya no aguanta más. Una juventud sin futuro, ahogada por la PAC, y que ahora la Unión Europea quiere condenar todavía más con la liberalización de la PAC y el desacople de las ayudas. Quieren profundizar esa estrategia de romper la soberanía alimentaria, que pase de los pueblos y de las comarcas, que pase al beneficio de las grandes multinacionales, de los grandes monopolios de la alimentación. La juventud de las cuencas mineras del norte de Palencia, del Bierzo y de León, también viven una crisis estructural desde los años 80. Una juventud duramente castigada por el paro y que ahora quieren darle la puntilla. Están quitando los fondos Miner, están cargándose nuestra soberanía energética, así que es el momento de garantizar un futuro de la juventud de estas regiones. Y eso solo se puede conseguir con la nacionalización de la minería del carbón. Hacer como está haciendo el pueblo y el gobierno argentino, que es la total recuperación de los recursos energéticos. Porque los recursos energéticos deben de servir a la soberanía nacional, no a la soberanía y a los intereses de las petroleras, de las multinacionales, del gas y las eléctricas. Compañeros y compañeras, desde el pasado Villalar, Castilla y León ha perdido 15.000 personas. La juventud nos están condenando, nos dan dos disyuntivas: o parado o emigrado. No podemos permitir
que la juventud tenga que marcharse de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, porque la aboquen a una no vida. Cada día se hace más clara y más certera la consigna que sacamos desde la Juventud Comunista. Castilla y León para la juventud es paro, es precariedad y es despoblación. Este sistema solo ofrece paro o contratos de miseria a la juventud. Y mientras tanto, mientras lanzan todas sus contraofensivas, también están endureciendo la reforma del Código Civil, están intentando criminalizar y reprimir las protestas. Quieren un pueblo de rodillas, pero no lo van a consentir, compañeros y compañeras. La juventud... La lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha de la clase obrera, que viva la lucha. La juventud y la clase trabajadora está empezando a levantarse, está empezando a responder a todas estas medidas. La importante huelga que hicimos el pasado 29 de marzo fue un primer paso en esa necesaria estrategia de acumulación de fuerzas, de juntar gente y de ir a un proceso de movilización social sostenida que en un primer momento pare todas esas medidas y en un segundo momento se vaya a plantear romper con este sistema criminal que es el capitalismo. Hay que entender que el día 29 fue un primer paso, pero el primero. Hay que seguir, hay que apostar. Es necesaria otra huelga general, compañeros y compañeras. Así, ni un paso atrás, contra la reforma, huelga general. Así, ni un paso atrás, contra la reforma, huelga general. Como os decía, este 29 de marzo fue un paso importante, pero no lo quieren entender. El 29 fue un clamor de la clase trabajadora, así que si no nos escuchan, si se hacen los suecos, nosotros nos haremos los griegos, compañeros y compañeras. Y si siguen sin entenderlos, nos haremos los cubanos, los venezolanos o los coreanos. Todos, igual que todos esos pueblos que luchan heroicamente por construir una sociedad nueva, el socialismo sin explotación del hombre por el hombre. El capitalismo lleva más de 5 siglos, es un sistema senil, un sistema caduco, que no ha respondido durante su larga existencia, no ha traído más que penuria y sufrimiento para la mayoría social. Solo el socialismo, ese sistema por el que el Partido de la Juventud Comunista lucha, puede garantizar a la clase trabajadora, a la juventud y al conjunto de las clases populares, a la mayoría social, un futuro digno. Sanidad y educación gratuitas, públicas, de calidad. Solo el socialismo ha demostrado que es posible trabajar y trabajar con derechos. Y ahí es a donde tenemos que caminar. No hay futuro en el capitalismo. El futuro, compañeros y compañeras, se llama socialismo. No hay futuro en el capitalismo. El futuro se llama socialismo. No hay futuro con el capitalismo. El futuro se llama socialismo. 90 años después de nuestra fundación, la Juventud Comunista, seguimos luchando y seguiremos luchando por los deseos y las aspiraciones más profundas de la juventud. Compañeros y compañeras, decía y dice el Canto de la Esperanza que desde 1521 Castilla nos ha vuelto a levantar. Pues es el momento de que Castilla y León se empiece a levantar, la clase trabajadora, los pueblos de todo el Estado se empiecen a levantar y vamos todos y todas juntos a golpear, porque unidas y unidos solo podemos vencer. ¡Viva el Partido Comunista! ¡Viva! ¡Viva la Juventud Comunista! ¡Viva! ¡República y socialismo, compañeros! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera!
compañeros, camaradas, un saludo especial. ¿Vale? Vale. Un saludo a todos y bueno, un reconocimiento especial a los trabajadores que han permitido que esta carpa esté aquí y que podamos estar todos juntos aquí, ¿no? Desde el Partido Comunista de Castilla y León, desde el Partido Comunista de España, nosotros planteamos esta fiesta Villalar, este día, esta conmemoración, como un momento de rebeldía, un momento de memoria de los pueblos, de levantarse de los pueblos, ¿no? Yo creo que hay un paralelismo histórico con esta fecha, con el actual momento que vivimos, ¿no? Esta rebelión se produjo en un momento en el que se estaba de alguna manera sentando las bases para el capitalismo, ¿no? Con la conquista de Europa, el oro y la plata que inundó y sentó las bases materiales para la construcción del socialismo o del capitalismo. Hoy en día estamos viendo la crisis global del sistema capitalista que está dando y sentando las bases, gestando un nuevo modelo que ni más ni menos es la crisis del sistema nacido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un mundo más multipolar que concretamente para Castilla y León y para España y para la Unión Europea no tiene otra consecuencia que un empobrecimiento generalizado de lo que son las condiciones de vida de los trabajadores de la clase obrera, ¿no? Nosotros decimos que no hay una salida social a la crisis dentro del capitalismo, que o se derrota el capitalismo y se construye un nuevo modelo social, económico, sustentado en los derechos sociales del trabajo, o no hay una alternativa dentro del sistema, que la alternativa dentro del sistema es ir hacia un empobrecimiento generalizado y ni más ni menos asentar el dominio del capital sobre los trabajadores, ¿no? Nosotros decimos que hay una serie de elementos muy importantes para comprender lo que está pasando, que la crisis no es algo espontáneo, sino que llevamos décadas sentando crisis con las políticas que se han hecho en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, ¿no? Hay una serie de elementos que son muy importantes y que debemos comprender. El primero, yo creo que es una cuestión fundamental, y es que nos guste más o menos el pacto de la transición, el modelo que se creó está quebrado, porque el neoliberalismo, el Partido Popular y el Partido Socialista durante estos 30 años han quebrado ese modelo social para destruir lo que de alguna manera podríamos llamar un estado de medio estar, sin llegar al nivel europeo, para generar una acumulación de capital en torno al sector financiero, que es lo que ha estallado con la actual crisis, ¿no? Paralelamente a esto, se han creado una serie de estructuras carentes totalmente de democracia, como son las estructuras de la Unión Europea, que no tienen otro sentido que sustentar las políticas del capital, ni más ni menos, ¿no? Hay que decirlo claro y alto: no hay salida social en la crisis con las actuales políticas y estructuras de la Unión Europea, porque la Unión Europea es ni más ni menos que una superestructura al servicio del capital financiero de las grandes empresas, y toda la política que se está haciendo para lo que ellos llaman de salir de la crisis no es ni más ni menos que un refuerzo del capital financiero, desde la reforma de las pensiones, desde la reforma laboral, desde la reforma desde el rescate del sector financiero. Todo gira en torno a este elemento, ¿no? No tiene sentido desde la izquierda pedir que el Banco Central Europeo rescate a los estados ni que compre deuda soberana de los estados, porque el Banco Central Europeo, como ejemplo de institución y organismo antidemocrático, es un organismo al servicio de esa oligarquía financiera que es la que se está beneficiando en el actual contexto social de la crisis, ¿no? Luego hay que entender, relacionado con lo que decía Alex de la crisis propia de Castilla y León y de España, llevamos 30 años sembrando crisis. Esta es la consecuencia de la transición y de las políticas que se han hecho hasta ahora. Ha mencionado Alex el caso de la nacionalización de YPF por Argentina. Hay que decir que aquí en España llevamos 30 años haciendo lo contrario. En España durante estos 30 años, tanto el PP y el PSOE han privatizado todo el sector público productivo, empezando por las grandes empresas energéticas que hoy son multinacionales, como pueden ser Repsol, como pueden ser Endesa, como pueden ser Gas Natural,
Telefónica, y posteriormente introduciendo la mercantilización de los servicios públicos para que ni más ni menos los trabajadores no tengan acceso a ello. Castilla y León es hoy en día un abanderado de, por ejemplo, la mercantilización y proceso de privatización de la sanidad pública. Por ejemplo, el nuevo hospital de Burgos es un hospital ya de gestión privada, ¿no? La reforma del espacio superior de educación, de lo que es el conjunto de la educación, es un ejemplo de esto. Los nuevos planes que se han aprobado a nivel municipal es ni más ni menos la intervención por parte del Estado central sobre las instituciones municipales para vaciarlas de contenido democrático, porque para empezar los propios presupuestos municipales ya van a carecer de sentido, con el objetivo de mercantilizar y privatizar todo lo que queda, ¿no? En este contexto social, desde el Partido Comunista de España, nosotros estamos planteando que no hay solución posible en estas circunstancias sin plantear un proceso constituyente. ¿Qué queremos decir con un proceso constituyente? Un proceso constituyente significa empoderar a los ciudadanos para abrir un proceso constituyente que siente las bases de un nuevo modelo social, político y económico. Un modelo social que tiene que empezar por generar soberanía económica y política. Hoy en día no tiene sentido en la actual Unión Europea, en la actual España, hablar de democracia y de soberanía política y económica, porque son conceptos vacíos de contenido. Porque esta soberanía está en manos de los mercados. Y cuando digo los mercados, no digo un ente abstracto como dicen el PP y el PSOE y el conjunto de partidos del régimen, en definitiva, ¿no? Estos mercados tienen nombres y apellidos y son el señor Botín, el señor Francisco González, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son, en primer lugar, los responsables de la crisis, en segundo lugar, los responsables de las políticas que se están haciendo, y en tercer lugar, los responsables del empobrecimiento generalizado que se está produciendo en la sociedad. Nosotros desde el Partido Comunista de España hemos planteado y elaborado lo que nosotros denominamos la alternativa anticapitalista a la crisis, ¿no? Que empieza en primer lugar por casos como la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Es inconcebible que hoy en día los estados que están recuperando su soberanía sean intervenidos por agentes extranjeros y sean países de lo que nosotros llamamos el tercer mundo los que nos están dando lecciones al primer mundo de cómo gestionar una crisis económica. El ejemplo de Argentina o el ejemplo de Venezuela cuando nacionalizó la filial del Banco de Santander en Venezuela es un ejemplo de que se pueden hacer políticas alternativas, de que se pueden hacer políticas sociales, de que se puede crear en definitiva poder popular. Porque lo que estamos hablando es en definitiva quién tiene el poder, quién tiene la soberanía. Y estos son conceptos de clase. No hay soberanías y poder en abstracto. Hay soberanías y poderes ligados a las clases populares. Y lo que se está produciendo hoy en día es una lucha de clases descarnada que hoy en día en Europa está ganando la clase capitalista, pero que nosotros pensamos que es posible y fundamental dar la vuelta. Lo que se está produciendo en Grecia con un aumento de la fuerza electoral y social de los partidos de la izquierda, los resultados de las elecciones, por ejemplo en Alemania, en Francia, a pesar de la triste noticia del crecimiento del fascismo en Alemania, ¿no? O el ligero y progresivo crecimiento de Izquierda Unida en España, nos dan un sentido de que esto está pasando. Pero por encima de esto está la cuestión de la movilización social. No hay mejor ejemplo de que esto se está produciendo por encima de electoralismos e institucionalismos que la movilización generada en torno a la huelga general para derrotar la reforma laboral. Nosotros decimos que la huelga general fue un principio muy importante, pero que tiene que continuar con una movilización sostenida en la que no caben entrar en negociaciones con el sistema, con el régimen, porque este es un régimen quebrado que no va a responder a las necesidades sociales de la ciudadanía. Solo es posible derrotar estas políticas creando lo que nosotros en el Partido Comunista llamamos un bloque social que sea capaz de cambiar la correlación de fuerzas en nuestro país para, de alguna manera, iniciar ese proceso constituyente que empodere a los ciudadanos y sea capaz de cambiar la correlación de fuerzas. Ni más ni menos, ¿no? Nosotros este bloque social, la construcción de este bloque social, lo planteamos
en coherencia con lo que es la propuesta de nuestro proyecto estratégico, que es Izquierda Unida, y en este entorno trabajamos. Por eso el Partido Comunista de España, sus militantes, tienen que ser vanguardia en el movimiento obrero, en la lucha contra los desahucios, en la creación de ni más ni menos lo que nosotros llamamos economía social, ni más ni menos, ¿no? Y en definitiva, ser una vanguardia y ser un referente político y social para la ciudadanía, que nos permita crecer en influencia social y política para darle la vuelta a esta situación. En estos momentos, Castilla y León es una comunidad prácticamente despoblada. Somos el 20% de la superficie geográfica del país y somos solo ya el 5% de la población del país. Esto quiere decir que es una comunidad autónoma vapuleada y masacrada por el sistema, en la que sus ciudadanos sencillamente no pueden vivir en ella y se tienen que exiliar en el sentido económico, es decir, emigrar a zonas donde hay una mayor acumulación de capital para poder vivir y trabajar, ¿no? Nosotros, cuando el señor Herrera hoy se va a reunir con Rajoy para hablar de los recortes y demás, en vez de estar hoy en Villalar, porque sabe que Villalar no es su fiesta, ni más ni menos. Por el contrario, cuando decimos que somos una avanzadilla en todo este conjunto de recortes, de mercantilización de los servicios públicos, también somos una avanzadilla en política energética agresiva medioambientalmente. La central nuclear de Garoña se iba a centrar primero en el 2009, luego en el 2011, posteriormente en el 2013 y sabemos que ya no se va a cerrar. Esto es un ejemplo de cómo interpreta las fuerzas del régimen a Castilla y León, como poco menos que un vertedero en el que se puede hacer todo tipo de cosas, ¿no? Así que sin más, yo manifestaros mi alegría por vernos aquí y pues sin más, espero que nos veamos el año que viene en mejores condiciones y nada, viva la juventud comunista, viva el Partido Comunista y viva el socialismo. De vida, de estudio y de trabajo. Ayer era el PSOE, hoy es el PP, tanto en la Junta como en el Gobierno central. Quieren acabar con todo, decían en la huelga general, y es verdad. Quieren liquidar las conquistas históricas del movimiento obrero, de las clases populares y de las luchas que se han forjado a lo largo de largo tiempo y sacrificio por parte de la juventud. Están dando pasos hacia la privatización de la enseñanza y de la educación y de la sanidad. Pero ojo, este gobierno del PP que lanza esta ofensiva contra nuestros derechos, se dice que es un gobierno político de la Juventud Comunista en Castilla y León, y en segundo lugar Pedro María de Palacio, secretario general del Partido Comunista de Castilla y León. Entonces doy la palabra a Alejandro Martínez. Hola. Muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros, compañeras. Otro Villalar más, otro 23 de abril. Nos encontramos en la campa de Villalar. Vemos que tenemos diferentes caras en el gobierno central, pero las mismas políticas, que siguen día tras día explotando a la clase trabajadora, a la juventud de Castilla y León. El franquista, que es un gobierno facha, es verdad que tiene matices, pero su esencia de verdad es la de la oligarquía contra la clase trabajadora. No nos confundamos, no confundamos los matices. La cara hay que rascar y ahí detrás están los intereses del capital. Los estudiantes y las estudiantes ya no aguantamos más. Están masificando nuestras aulas. Cada día las universidades y las tasas universitarias son más caras. Quieren que el hijo del obrero, la hija del obrero no tenga derecho a llegar a la universidad. No se lo podemos consentir, compañeros y compañeras. Tenemos que parar todas estas contrarreformas en el ámbito de la educación. Debemos también de hacer especial mención
a la juventud del medio rural que ya no aguanta más. Una juventud sin futuro, ahogada por la PAC y que ahora la Unión Europea quiere condenar todavía más con la liberalización de la PAC y el desacople de las ayudas. Quieren profundizar esa estrategia de romper la soberanía alimentaria que pase de los pueblos y de las comarcas, que pase al beneficio de las grandes multinacionales, de los grandes monopolios de la alimentación. La juventud de las cuencas mineras del norte de Palencia, del Bierzo. Esto es el capitalismo, un sistema que se basa en el beneficio de una minoría mientras perjudican cada vez más los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de la juventud. Hoy se torna más inevitable que nunca la necesidad de lo nuevo. Hoy el marxismo es más joven que nunca, más válido y más útil para las luchas de los trabajadores y las trabajadoras. El capitalismo en el Estado español está inmerso en una crisis profunda de la que no sabe cómo salir. Y para salir está atacando cada vez con una ofensiva antiobrera los derechos y las condiciones